¿Qué tal? Bienvenidos a la práctica número 28. Estamos llegando casi a la recta final de este curso de electrónica básica orientado a la robótica y precisamente vamos a hablar de los circuitos integrados amplificadores operacionales. Vamos a hablar porque los amplificadores operacionales los podemos encontrar en un circuito integrado muy especial, que es el LM741. Digo especial porque es muy ocupado precisamente cuando estamos comenzando en esta parte de ir aprendiendo. Podemos ver en esta hoja técnica, que es un poco viejita, pues por ejemplo que tiene 8 pines y algunas de sus características, por ejemplo protección al cortocircuito, alta estabilidad o excelente estabilidad a los cambios de temperatura, compensación interna de frecuencia y otras características. Lo importante, por ejemplo, es ver que la empresa Fairchild Semiconductor pues nos está mostrando aquí el esquemático, el diagrama esquemático de cómo es por dentro el circuito integrado. Imagínense estar teniendo que dibujar en todo momento pues esta cantidad de transistores, de resistores y hasta un capacitor. Por ahí podemos ver casi al centro del diagrama. Pues es muy complicado. Entonces dice, ¿sabes qué? No te preocupes, no pasa nada. Vamos a manejar el diagrama de bloque que tenemos aquí en la esquina inferior izquierda. Y te voy a decir que, pues mira, tenemos la muesca, tenemos un puntito negro y pues a partir de eso vamos a tener el pin 1 y en forma contraria a las manecillas de reloj, pues vamos a ir viendo los pines 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos un pin llamado offset null, un pin 2 tenemos el in menos o la entrada inversora, luego tenemos el in más o la entrada no inversora, BEE, que nosotros vamos a estar conectando a un voltaje negativo o a GND, a una referencia por ahí, va a ir cambiando dependiendo ahí la configuración de los amplificadores operacionales, cuál de todos los circuitos que estamos ocupando. En el pin 5 tenemos otro offset null, en el 6 tenemos nuestra salida, en el 7 BCC y en el 8 pues NC significa no connection. Acá por ejemplo tenemos una más nueva que es de Texas Instruments y pues tenemos aquí algunas de sus características principales, unas de sus descripciones y principalmente sus aplicaciones. Sus aplicaciones son muchas. A los amplificadores operacionales también se les llaman op-amps. Como te decía, pues tienen dos entradas que son las que te estoy mostrando aquí, precisamente la inversora y la no inversora, y una salida. De sus muchas aplicaciones tenemos algunas configuraciones básicas. La primera, y que nos va a ser de muchísima utilidad, precisamente es la de comparador. Y su voltaje de salida va a estar cambiando. Vamos a hacer esa práctica a continuación, pero déjate mencionar un poco acerca de las otras aplicaciones. Por ejemplo, existe el seguidor de voltaje o de tensión, un amplificador no inversor, amplificador inversor, sumador inversor, restador inversor, un integrador, un derivador también existe, un convertidor o un conversor de corriente a tensión, una función exponencial y logarítmica, convertidores digitales a analógicos. Entonces tiene muchísimas formas en que nosotros podemos conectarlos y sus aplicaciones, pues por ejemplo comparadores, multivibradores, amplificadores de corriente directa, integradores diferenciadores y por ejemplo se utilizan mucho en calculadores digitales, filtros, preamplificadores, reguladores, conversores, tienen muchísimas aplicaciones. Ok, entonces ya vimos que nosotros, te estoy mostrando su simbología. Por el momento no le hagas tanto caso a R1 y R2. Simplemente pues nosotros vamos a tener ese triángulo que se parece a la compuerta lógica NOT o inversora. Para diferenciarlo, precisamente se colocan en sus entradas que nosotros tenemos dos. Ahí ya nos debe saltar algo porque las compuertas lógicas inversoras solamente tienen una entrada y una salida. En cambio, los comparadores, pues los amplificadores operacionales tienen dos entradas, que es la no inversora y
la inversora que te acabo de señalar. Además tienen pues un voltaje positivo y un voltaje negativo. Ok, vamos a pasar a nuestra práctica porque te voy a explicar poco a poco cómo lo vamos a ir aplicando en los temas de robótica. Muy bien, vamos a hacer este circuito. Este es el circuito que vamos a armar y primeramente observemos que tenemos un voltaje BCC, que es el que tenemos representado por una circunferencia arriba, y por 3 rayitas pues nosotros tenemos GN. Eso va a ser lo principal. También tenemos 2 potenciómetros, que es el que tenemos del lado izquierdo, estos 2 potenciómetros. Luego tenemos nuestro amplificador operacional. Cada uno de los potenciómetros va a las entradas del amplificador operacional. Y a la salida pues tenemos precisamente un resistor conectado a un transistor con su resistor y un LED que nos va a ir indicando qué es lo que está pasando. Muy bien, te voy a mostrar la práctica. Esta es la práctica ya armada. Esta práctica tiene otros componentes más que ya hemos hablado un poquito acerca de ellos. Tenemos nuestra fuente o nuestro suministro de energía, que es esta que te estoy indicando, un diodo protector por cualquier cosa, en dado caso que lo conectemos mal o a lo mejor un errorcillo de la fuente o algo. Nuestro regulador de voltaje con sus 2 capacitores. Y precisamente aquí a la salida vamos a tener los 5 volts conectados en este nodo también. Y pues en este nodo que tenemos aquí. En este nodo también tenemos los 5 volts. Todo lo que está en color naranja, todos los cables, son 5 volts. Precisamente aquí tenemos los 5 volts de nuestros potenciómetros. Aquí en las terminales que nosotros tenemos en la extrema derecha. Muy bien. También en nuestros potenciómetros, en sus terminales número 1, estamos conectando estos a GND o al voltaje positivo que nosotros tenemos, negativo, que nosotros tenemos aquí. Ahora, del potenciómetro número 1 que tenemos aquí de su terminal de en medio, lo estamos enviando al amplificador operacional y aquí también al multímetro para ver cómo va a cambiar el voltaje. Lo mismo estamos haciendo aquí con la terminal de en medio del segundo potenciómetro. Muy bien, aquí nosotros ya tenemos un op-amp, que es el que precisamente te voy a mostrar a continuación en el menú de la derecha, de donde salió. Aquí está. Ahí está. Este es este amplificador operacional 741. Lo tenemos aquí, el pin 1 no lo tenemos conectado a nada. El pin 2 pues es la entrada que tenemos que viene de un potenciómetro. La siguiente entrada, que es la no inversora, la tenemos del segundo potenciómetro. El siguiente pin lo tenemos conectado a la terminal negativa, que es aquí donde lo tenemos. El siguiente pin no lo tenemos conectado a nada. Y luego la salida. Esta salida la tenemos precisamente aquí conectada a un resistor. Y de este resistor pues a un transistor NPN, que es el que precisamente tenemos aquí abajo. Muy bien, de aquí mismo tenemos en nos indica como potencia o voltaje positivo, pues lo tenemos conectado a 5 volts. El transistor lo estamos conectando también con un resistor de 330 ohms aquí a nuestro cable a 5 volts y pues a un pequeño LED, aquí es su ánodo y su cátodo. Muy bien, los potenciómetros los tenemos de 10 kilo ohms. Muy bien, vamos a iniciar la simulación para observar qué es lo que está pasando. Aquí nosotros ya tenemos la simulación y lo primero que va a pasar es de que se va a estabilizar nuestra fuente, es la que tenemos que observar primero, 20 volts, muy bien, y el siguiente tenemos por ejemplo aquí 2.4 volts, lo voy a mover todavía un poquito más, 2.47, ok, 2.49, eso es casi 2.5, ahí está, muy bien. Observemos aquí que nuestro LED está apagado y en este potenciómetro que estamos midiendo aquí con el segundo multímetro tiene un voltaje muy bajo, es de 301 milivolts, eso es casi 0 volts. Observemos que conforme yo lo muevo, se mueve también los valores de voltaje que nosotros tenemos en nuestro multímetro.
y observemos que me estoy acercando cada vez a los 2.5 volts. Estoy muy cerca, 2.3, 2.35, y observemos que apenitas y sobrepasé el valor o igualé el valor que yo tengo en mi multímetro del lado izquierdo. El LED se encendió y observemos que todo hacia el lado derecho nuestro LED permanece encendido. ¿Qué pasó entonces cuando yo quedo por debajo de los 2.5 volts del potenciómetro del lado izquierdo? Pues lo que está sucediendo es de que precisamente se está haciendo una comparación. ¿Cómo está haciendo esta comparación? Miren, la comparación se hace con respecto al potenciómetro número 1. Es decir, que si yo voy por encima de este valor, pues lo que va a pasar es de que se enciende mi LED. En cambio, si yo estoy por debajo de esos valores, se apaga mi LED. Bien, vamos a hacer otro ejemplo para que veamos precisamente cómo está cambiando esto. Imaginemos que ahí está, yo lo tengo aquí a, que serán aproximadamente, ahí está, 1 volt. Y si yo me mantengo por encima de 1 volt, pues nosotros tenemos que nuestro LED se enciende. Y cuando yo paso automáticamente precisamente por debajo de ese valor de 1 volt, nuestro LED se comienza a apagar. ¿Esto para qué nos sirve? ¿Esto cómo nos puede resultar útil? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos sensores de un seguidor de línea, pues tenemos que estarlos calibrando. Ahora, también, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una fotorresistencia, que tenemos más aquí arribita, aquí nosotros, esta fotorresistencia es a fin de cuentas una resistencia que va variando dependiendo la cantidad de luz que incide sobre ella. Entonces, nosotros podemos hacer aquí esa simulación. Miren, vamos a suponer que nosotros vamos a ajustar aquí este primer potenciómetro aquí a 2.5 volts, casi, ahí está, 2.49, 2.5, ahí está. Y el potenciómetro número 2 es precisamente esta fotorresistencia. Y va cambiando a lo largo del día. Por ejemplo, aquí es de día y nuestro LED o nuestro foco debería estar apagado, pues es de día. Yo no necesito un foco extra si es de día. Ahora va avanzando el día, está comenzando a atardecer, se empieza a oscurecer y cuando se oscurece, precisamente se enciende nuestro foco. Ok, y a lo mejor me van a decir, bueno, oye, pero si yo voy en un pasillo y está nublado y necesito un poco más de luz, pues ¿qué es lo que podemos hacer? Algo que podemos hacer es precisamente ajustarlo, es decir, oye, ¿sabes qué? Yo no necesito que sea en la noche total, yo necesito que sea un poco en la tardecita, ¿no? Entonces, muy bien, recorro, aquí el valor ya lo bajé a 1.8 volts, y que precisamente cuando va aumentando el día, llega la tarde, y conforme ya es de la tarde, ya se está ocultando el sol, pero todavía no es de noche, pues se enciende aquí nuestro LED. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un sensor. Por ejemplo, aquí este potenciómetro de la derecha puede ser un voltaje que está cambiando cuando estamos siguiendo una línea o identificando una línea negra en un fondo blanco. Llega muchísima cantidad de luz y nosotros tenemos que estar calibrando esos sensores. Precisamente nosotros los vamos calibrando con el potenciómetro de la izquierda para que se detecte y sigamos la línea de manera adecuada, de manera correcta. Muy bien, espero que esta práctica te haya sido de mucha utilidad, hayas aprendido mucho y que hayas aprendido todavía más para las siguientes prácticas. Te mando un fuerte abrazo, hasta luego.